Hola, soy Henry Andrade. Hoy en el curso de Fundamentos de Electrónica vamos a hablar sobre rectificación de media onda. Comencemos discutiendo por qué es importante la rectificación. Como ustedes saben, muchos de los dispositivos electrónicos que tenemos en nuestro hogar funcionan con una fuente de alimentación básica de corriente directa. Pero la forma más habitual en la que la corriente eléctrica llega a nuestros hogares es a través de la corriente alterna. Es por eso que hace falta crear un sistema electrónico capaz de transformar dicha corriente alterna en una corriente continua. Veamos en este diagrama de bloques cada uno de los pasos que hay que dar para llegar a esa tensión regulada continua. En este diagrama de bloques en la parte izquierda observamos una señal de corriente alterna bipolar. Ustedes pueden hacerse una idea de que el cero de esta señal está por aquí en la mitad y por lo tanto toma valores de amplitud positivos y negativos. Encontramos una señal de 120 volts RMS a 60 Hz, que es lo que nos da la señal de la red en nuestros hogares. Después de esto, habitualmente, dependiendo del tipo de dispositivo que dispongamos, va a existir un transformador cuya función es la de llevar esos niveles de tensión que llegan a través de la red eléctrica a unos niveles de tensión más manejables dependiendo del tipo de aplicación que queremos hacer. Después viene la parte de rectificación. Rectificar significa transformar esa señal para tener como resultado una señal de corriente directa, la cual ya no cambia su polaridad, cambia su amplitud en el tiempo, perdón, sin embargo no cambia su polaridad. Tenemos valores únicamente positivos en este caso. Luego, el siguiente paso va a ser aplicar un filtro. Este filtro tiene como función principal eliminar gran parte del rizado de la señal resultante, la señal rectificada, y nos va a resultar una señal con un componente de DC, pero con un rizado aún. Para eso, para eliminar este rizado, o por lo menos para atenuarlo en gran medida, utilizamos un regulador, el cual va a convertir esa señal, esa tensión filtrada, en una tensión de corriente continua, con muy pocos cambios en su amplitud. Esto es lo que se le aplica a los dispositivos electrónicos que nosotros tenemos en nuestros hogares, como los celulares, como los smartphones, como los televisores, los sistemas de audio, etcétera. Bien, en esta lección vamos a centrarnos en este dispositivo, en esta caja que tiene que ver con un rectificador. Veamos qué hay dentro de un rectificador. Tenemos aquí un diagrama de bloques general donde la entrada va a ser una señal bipolar, una señal de corriente alterna, y la vamos a transformar en una señal de corriente directa. Aquí tenemos un circuito básico que cumple esta función. A la entrada tenemos una fuente de corriente alterna y el dispositivo más importante es el diodo. El diodo va a cumplir la función de rectificar esa señal. Acá, representando la carga, tenemos una resistencia. Vamos a ver qué sucede, vamos a analizar cada uno de los hemiciclos de la señal de corriente alterna para analizar qué sucede en cada uno de ellos. Inicialmente vamos a considerar un diodo ideal para ver lo que sucede en cada uno de estos semiciclos. En el semiciclo positivo está aquí en sombra gris. Cada uno de los instantes de tiempo tenemos que la señal toma valores positivos. Por lo tanto, en esta fuente se le da este sentido a la corriente. Como sabemos de las lecciones anteriores, un diodo ideal, cuando está polarizado de forma que se aplican valores únicamente positivos, él se polariza en directa y su circuito equivalente va a ser un corto. Entonces lo que tendríamos que hacer es reemplazar este dispositivo por un cortocircuito. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a encontrar es que a la salida, en la resistencia, vamos a tener esta polaridad, la corriente está circulando en este sentido, todos los valores son positivos, y vamos a encontrar la misma señal de la entrada. Entonces, la tensión
en la resistencia va a ser igual a la misma tensión de entrada. Y la tensión en el diodo, la tensión que cae en el diodo, como el diodo es un corto, va a ser 0 volts, considerando un diodo ideal. La corriente a través del circuito, por lo tanto, va a ser igual a la tensión de entrada dividido la resistencia de carga. Analicemos qué sucede ahora en el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, todos los valores de la señal son negativos. Asumimos una corriente circulando en el sentido contrario. Ahora, si la corriente está circulando en este sentido, sabemos nosotros que el diodo va a estar polarizado en inversa. Tenemos que reemplazarlo por su circuito equivalente, que es un circuito abierto. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es que no va a existir circulación de corriente en este sentido debido a que el diodo está abierto. No hay ninguna corriente circulando a través de este circuito. Veamos, si analizamos entonces qué sucede en la salida, en nuestra carga, vamos a ver que la tensión va a ser 0. La salida, debido a que no hay corriente, la corriente es 0, 0 a multiplicarlo por cualquier valor de resistencia nos va a dar 0. Entonces la tensión en la resistencia es igual a 0. Veamos qué sucede ahora en el diodo. La tensión en el diodo va a ser igual, como el diodo se polariza, está polarizado, digamos el ánodo es este y el cátodo es este, y el sentido de la corriente es al contrario de la fuente, vamos a tener que la tensión que encontramos en el diodo es la misma que la fuente, pero con signo contrario. Es decir, el diodo va a estar soportando toda la tensión que hay en la fuente. Bien, vamos a analizar entonces gráficamente lo que sucede con cada una de las señales en los diferentes elementos del circuito. Entonces, en el semiciclo positivo que corresponde a esta parte de la señal, sabemos que como el diodo se comporta como un cortocircuito, en la resistencia vamos a encontrar la misma forma de onda. En cambio, en el diodo vamos a encontrar que es un corto y por lo tanto no hay tensión en ese punto. En cambio, cuando pasamos al semiciclo negativo, en la resistencia, debido a que no hay corriente, hay 0. ¿Sí? Hay 0 volts. Pero en el diodo debe soportar toda esa tensión de la fuente. Entonces encontramos la señal de la fuente que se repite, que la soporta el diodo. Y este semiciclo positivo, esta forma de comportarse, el circuito se repite en el tiempo. Entonces observen que el funcionamiento entre la resistencia y el diodo son alternados. Mientras uno conduce, el otro no tiene ninguna tensión, y cuando en la resistencia no hay ninguna tensión, en el diodo encontramos la señal de la fuente. Esta es la forma en la que rectifica este circuito. Muy bien, ahora, ¿qué sucede cuando el diodo no es un diodo ideal, sino que ya pasa a ser un diodo real? Recuerden que el diodo real tiene la característica de que su modelo eléctrico, el que estamos utilizando, presenta una oposición, un potencial de barrera que debe romperse, vamos a llamarlo con B sub K, aquí, que para los diodos de silicio tiene un valor de 0.7 volts, mientras que para los diodos de germanio es de 0.3. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a analizar únicamente el semiciclo positivo, que es el que nos interesa. En el semiciclo positivo va a existir un momento antes de superar esa barrera de potencial,
antes de superar esos puntos 7 en el que el diodo está inactivo, no conduce y se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, en este pequeño instante, aquí no hay conducción de la corriente. Debe superarse ese potencial de barrera para que el diodo comience a conducir. Por lo tanto, en la salida, con esta polaridad, vamos a obtener una señal que tiene una tensión de salida, un valor pico igual al valor pico, este de acá, menos la tensión que cae en el diodo. ¿Sí? Entonces, lo que sucede en este caso es que la señal va a ser más pequeña, la señal resultante va a ser más pequeña y aparte se van a perder en el tiempo, se van a perder unos instantes que pertenecen al tiempo que tarda el diodo en comenzar a conducir. Para hacernos una idea de lo que sucede, resolvamos este ejercicio, este ejemplo. Tenemos una señal de entrada de 100 voltios pico, ¿sí? Con esta forma sinusoidal. Y estamos aplicándole esta señal a un circuito rectificador de media onda con una resistencia de carga de 1 kilo ohm. La pregunta es determinar la forma de onda de la señal de salida y el valor pico de la señal rectificada. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a pintar sobre esta misma señal. Cuando viene la señal, el semiciclo positivo, lo que va a suceder es que se comienza a conducir un instante de tiempo después. Estoy exagerando aquí para que puedan notarlo ustedes. En el semiciclo positivo no hay conducción y luego posteriormente hay una conducción donde el valor pico resultante va a ser 100 menos 0.7, es decir, el valor pico, si este es un diodo de silicio, como sabemos que lo es por su referencia, va a ser 99.3 volts. 100 volts menos 0.7, que esto corresponde al potencial de barrera que hay que superar para que el diodo comience a conducir. Un parámetro importante en un circuito de rectificación de media onda es la tensión pico en inversa. En inglés, PIV, que viene que es las siglas del inglés de Peak Inverse Voltage. Cuando el diodo está soportando la tensión del semiciclo negativo, debido a que él no va a conducir corriente, entonces él se va a polarizar de esta manera, ahí la corriente es cero, el diodo va a soportar toda la tensión de entrada de la fuente. Por lo tanto, el valor pico de la señal en inversa que soporta el diodo es igual a la fuente. No hay que restarle ningún valor, no se le resta menos 0.7 ni nada por el estilo, porque es completamente el valor de la fuente la que soporta en inversa este dispositivo. Y ese parámetro es muy importante tenerlo en cuenta porque como parámetro de seguridad se elige que el PIB de la referencia de diodo que estamos utilizando debe ser 20% más alta que el de la fuente que estamos empleando. Esto para evitar que el diodo se destruya en el semiciclo negativo. Veamos ahora el caso del circuito acoplado con transformador. Hay dos cosas fundamentales que implican el uso de un transformador. La primera tiene que ver con que permite adaptar el voltaje en el secundario del transformador al nivel que yo lo necesito. Si, por ejemplo, si yo estoy utilizando como entrada la señal de la red eléctrica, que son 120 RMS, que aproximadamente son 170 volts de valor pico, y yo necesito aquí entregarle a la carga un valor aproximadamente de 10 volts, es evidente que necesito reducir esa tensión. Por lo tanto, el transformador cumple con esa primera función de reducir ese valor de tensión para que en el secundario yo tenga el valor necesario para aplicarle a la carga. La segunda ventaja importante de este circuito es que la fuente de alterna que estoy utilizando
va a estar aislada físicamente. Acuérdense que aquí en el medio lo que puede haber es aire o ferrita y por lo tanto me va a aislar la carga. Esta segunda parte del circuito del secundario del transformador va a estar aislada de la fuente. Eso es muy importante en muchos circuitos para que la persona que está teniendo contacto con la carga no esté expuesta a la fuente de corriente eléctrica que está en nuestros hogares. Bien, un par de cosas importantes. La relación de espiras, como ustedes lo conocen, N es la relación que hay entre el número de espiras en el secundario dividido el número de espiras en el primario. Y la tensión en el secundario va a ser esa relación multiplicado por el voltaje en el primario. Es decir, que si N es mayor que 1, vamos a tener un transformador que incrementa el voltaje en el secundario, ¿sí? Entonces lo utilizamos para aumentar el voltaje que hay en el primario, elevarlo, es un transformador elevador. Y si N es menor que 1, vamos a tener un transformador reductor, que lo que hace es reducir la tensión en el secundario. Y si N es igual a 1, lo que vamos a tener es que la misma tensión que en el primario la encontramos en el secundario. En ese caso, la función que cumple el transformador está más relacionada con la segunda parte que estábamos mencionando acá, que es aislar eléctricamente la carga de la fuente. Veamos un ejemplo para entender esto. Vamos a tener aquí entonces un transformador con relación 2 a 1 y nos piden encontrar cuál sería la forma de onda en la resistencia de carga y cuál sería el valor pico que tenemos ahí. Vamos a comenzar entonces con los cálculos por acá. Tenemos que N es igual a un medio, 0.5, por lo tanto la tensión en el secundario va a ser igual, si esto es 170, esto aquí va a ser 85 volts. Como tenemos aquí una tensión de caída de este diodo de 0.7, por lo tanto el voltaje de salida, que sería el voltaje rectificado, va a tener un valor pico de 84.3 volts. 0.7 están cayendo en este de acá. La forma de onda ustedes ya la conocen. Va a tener una forma similar a este, donde este valor pico va a ser el máximo valor de amplitud de esta señal. Muy bien, para hacer el cálculo entonces de la eficiencia, ustedes saben que tenemos que calcular la tensión media de la señal y dividirla entre su valor máximo. En este caso el valor máximo está dado por BP. Si lo queremos expresar en porcentaje, entonces multiplicamos esto por el 100%. Esta es la forma en la que vamos a calcular entonces la eficiencia de este sistema de rectificación de media onda. Comenzamos entonces calculando la tensión de directa. Para esto necesitamos definir esta función. Esta es una función que en este momento está definida en el tiempo. Si nosotros pensamos, esto sería entonces t medios y esto sería t, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podríamos reemplazar esta función. Ustedes saben que esta función estaría dada como y igual a bp, que es la amplitud, multiplicado por el seno de omega t, cuando está definida en el tiempo. Sin embargo, yo lo que voy a hacer ahora es reemplazar este conjunto de omega t por la variable θ para poder definir esta función en términos de ángulos que me quede en radianes, desde 0 hasta 2pi. Bueno, ya hice el cambio entonces de la variable, me quedo en términos de ángulos y ahora vamos a terminar de definir cómo se encuentra esta función constituida, porque ustedes pueden darse cuenta que hay dos partes, la parte del semiciclo positivo y la parte que se vuelve cero en el semiciclo negativo. Entonces esta función sabemos que tiene este valor, BP por seno de θ, en el espacio comprendido entre 0 y pi, ¿sí? Cuando θ está entre 0 y pi, y vale 0 el resto del tiempo, es decir, entre pi y 2pi. Ahora ya puedo entonces proceder a calcular la tensión media, que
que también se le denomina tensión en corriente directa de esta función. Por lo tanto, vamos a tener que el valor de CD va a ser igual a 1 sobre el periodo, en este caso en ángulo, sobre 2pi, por la integral desde 0 hasta 2pi, todo el periodo, de esta función y de t, que depende y que depende de teta, que la vamos a descomponer en dos integrales. Entonces, nos quedaría de esta manera. Entonces, tenemos la primera parte, 1 sobre 2pi, la integral desde 0 hasta pi, donde la función está definida como vp seno de teta por d teta, más desde pi hasta 2pi, que la función está definida por 0 de t. Ustedes saben que lo que nosotros estamos tratando de calcular es el área bajo la curva, y en este caso, en esta parte, no vamos a obtener ningún valor. Esta integral tiene el valor de 0. Entonces procedemos a calcular el valor de esta parte de la integral. Tenemos que BCD va a ser igual a 1 sobre 2pi. Puedo sacar como constante BP y procedemos a calcular la integral del seno, que como sabemos es el menos coseno de teta evaluado entre 0 y pi. Tenemos entonces el negativo aquí, menos coseno de pi es menos 1, el menos de la integral, y el coseno de 0, el menos nuevamente de este signo de acá, y el coseno de 0 que es 1. Esto aquí me da positivo 1 más 1, esto me va a dar 2. Entonces tengo aquí que va a ser 2 multiplicado por BP dividido 2 por pi, perdón. Entonces la tensión de DC de esta función va a ser BP sobre pi. Perfecto. Procedemos ahora a calcular la eficiencia del sistema. La eficiencia del sistema entonces va a ser, ya lo habíamos mencionado anteriormente, tiene esta forma, el valor de CD, que va a ser BP sobre pi, dividido el valor máximo de la señal, que es BP, vamos a poner en el denominador, multiplicado por 100, para que nos quede en porcentaje. Se cancelan estos valores y esto me da una eficiencia aproximada de el 31.83%. Como pueden darse cuenta, es una eficiencia muy baja. La cantidad de energía que se transfiere desde la fuente hasta la carga es del 31%, lo cual representa una cantidad muy baja. Vamos a quedarnos entonces con dos datos fundamentales. La tensión de CD, el valor medio, se calcula como el valor máximo de la señal dividido pi. Eso es muy importante de ahora en adelante para nosotros. Y segundo, la eficiencia de este sistema es muy baja, aproximadamente el 31.83%. Estos dos valores nos van a servir de ahora en adelante para los cálculos que vamos a realizar con los circuitos de rectificación de media onda. Bueno, eso es todo por esta lección. Agradezco mucho su atención.